Hola a todos, queridos amantes del entretenimiento y las noticias del corazón. Sean súper bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal. Prepárense porque hoy tenemos una historia que los va a dejar con la boca abierta, una de esas situaciones que demuestran que la vida real, a veces, supera la ficción más elaborada de cualquier telenovela. Hoy nos sumergiremos en el fascinante y a veces inesperado mundo de nuestra querida Tuba Büyüküstün, esa actriz turca que ha conquistado nuestros corazones y pantallas con su talento innegable y su belleza cautivadora. Y lo que vamos a desgranar hoy es un verdadero drama que se desarrolló en un lugar que a priori no esperábamos que fuera escenario de un encuentro tan complicado. Si te encanta estar al día con todo lo que sucede con tus celebridades favoritas, si disfrutas de los entresijos del mundo del espectáculo, este es tu canal. Así que si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que hagas clic en ese botoncito rojo de ***, suscribirse ***, y fundamental, a que actives la *** campanita de notificaciones ***. No querrás perderte absolutamente nada de lo que publicamos. Queremos que seas parte activa de esta comunidad de apasionados por el entretenimiento. Hoy el titular que ha causado revuelo y que vamos a desmenuzar con detalle es ***, Tuba Büyüküstün huye de su ex en el parque. El encuentro inesperado, ***. Imaginen la escena, amigos. Tuba Büyüküstün, la icónica protagonista de Kara para Aşk, y de tantas otras producciones que han marcado nuestra historia televisiva, corriendo de un ex. ¿Y todo esto sucediendo en un parque? Suena a guión de película de acción o de drama romántico, ¿verdad? Pues parece que una vez más, la realidad ha decidido ponerse creativa y superar la ficción. Para ponerlos en contexto, Tuba Büyüküstün, como muchas figuras públicas de su calibre, ha tenido su cuota de relaciones sentimentales y lamentablemente también de rupturas. Aunque ella siempre ha demostrado una admirable habilidad para mantener su vida privada en un segundo plano, protegiéndola con celo, hay ocasiones en las que el destino, o quizás una desafortunada coincidencia, te coloca en situaciones que escapan a tu control y a tu planificación. El epicentro de esta particular historia es un lugar llamado, y aquí es donde reside parte de la ironía, el ***, parque. El encuentro ***. Un nombre, la verdad, bastante poético, ¿no creen? Un espacio que evoca tranquilidad, un remanso de paz, un lugar ideal para el esparcimiento, para disfrutar de un día soleado rodeado de naturaleza. Sin embargo, para Tuba, en esta ocasión particular, este idílico parque se transformó en un escenario, en un escenario de una huida improvisada y francamente bastante inusual. Los detalles que han ido filtrándose, las piezas de información que han llegado a nuestros oídos y que vamos a compartir con ustedes, basadas en los reportes disponibles y testimonios, pintan un cuadro bastante vívido de lo que parece haber sucedido. Según lo que se ha reportado, Tuba se encontraba disfrutando de un día aparentemente tranquilo, quizás dando un paseo relajado, absorbiendo la serenidad del entorno natural que ofrece este parque. Imagínenla, tranquila, ajena a lo que estaba por desatarse, sumida en sus pensamientos o simplemente disfrutando del momento cuando de repente se topa con alguien a quien, evidentemente, no deseaba encontrarse. Y ese alguien, según las filtraciones, los murmullos y los rumores que han corrido como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación, no era otra persona que un ex de Tuba Büyüküstün ***. Para ser respetuosos con la privacidad de todos los involucrados, no entraremos en detalles específicos sobre la identidad de esta expareja. Sin embargo, basta decir que se trató de un encuentro que la tomó completamente por sorpresa, un momento que, por decirlo suavemente, alteró su tranquilidad. La reacción de Tuba, según los testigos presenciales y las fuentes cercanas que han proporcionado información, fue inmediata y, como reza el titular que nos ha traído hasta aquí, una huida. No hubo confrontación, no hubo un saludo cordial, ni siquiera un cruce de miradas prolongado. Lo que se describe es una ***, retirada estratégica ***, un movimiento de autoprotección. Los detalles que se han compartido sugieren que al percatarse de la presencia de su expareja, Tuba mostró signos de incomodidad, quizás un gesto de nerviosismo, y tomó la decisión espontánea de no interactuar. En un movimiento rápido, casi instintivo, se retiró del lugar. Algunos relatos mencionan que incluso se apresuró, como si deseara desvanecerse, como si quisiera borrar ese instante de su realidad. Es fascinante desde un punto de vista psicológico analizar estas situaciones. Cuando te encuentras de repente con alguien de tu pasado que te ha causado dolor, decepción o simplemente incomodidad,
la reacción más primaria y natural puede ser precisamente esa, el impulso de huir. De evitar la conversación, de no abrir viejas heridas que creías ya cicatrizadas. Y para una figura pública como Tuba, que está constantemente bajo el escrutinio implacable de los medios y del público, una situación así puede ser exponencialmente más tensa. No se trata solo del encuentro personal y la incomodidad inherente, sino también de la omnipresente posibilidad de ser vista, fotografiada, de que este incidente privado se magnifique y se convierta, de inmediato, en noticia de portada. ¿Qué podemos inferir de todo esto? En primer lugar, y esto es crucial, que Tuba Büyüküstün, a pesar de ser una estrella internacionalmente reconocida, una figura admirada por millones, es, ante todo, un ser humano. Un ser humano con sentimientos, con experiencias pasadas, con cicatrices emocionales. Las rupturas sentimentales, por muy glamorosas que puedan parecer las vidas de los famosos en la superficie, también son dolorosas, también dejan huella y también afectan en la vida cotidiana. En segundo lugar, que la vida privada de las celebridades, por mucho esfuerzo y dedicación que pongan en protegerla y mantenerla alejada del ojo público, a veces se cruza con su vida profesional y pública de maneras completamente inesperadas. El encuentro con su nombre tan sugerente se convirtió, en este caso particular, en un lugar donde el pasado alcanzó a Tuba de una forma que sin duda, no estaba en sus planes. Como era de esperar, las reacciones en las redes sociales y en los foros de fans no se hicieron esperar. Fueron rápidas y variadas. Vimos expresiones de genuina preocupación por el bienestar de Tuba, con muchos seguidores deseándole paz y fuerza para superar este tipo de situaciones. Por otro lado, como es habitual en estos casos, surgieron las inevitables especulaciones: ¿quién era ese ex? ¿Cuáles eran las razones detrás de esta aparente huida? Es la naturaleza de la fama, ¿verdad? Siempre hay curiosos, siempre hay quienes quieren desentrañar cada detalle, quienes adoptan el papel de detective privado en la vida de sus ídolos. Sin embargo, lo más importante aquí, y lo que queremos destacar con énfasis, es la **humanidad de Tuba **. En ese preciso momento, en ese parque, ella no era la actriz famosa de las grandes producciones turcas. Era una persona que, ante una situación que le resultó incómoda, reaccionó de la manera que consideró más apropiada y segura en ese instante. Y eso es completamente válido. Este incidente también nos lleva a reflexionar sobre la enorme presión a la que están sometidos los famosos en su día a día. Imaginen tener que estar constantemente en alerta, siempre preparados para un encuentro inesperado, siempre cuidando cada gesto, cada palabra, cada comportamiento público. Es un peso considerable que llevan a cuestas. Y aunque es cierto que seguramente cuentan con excelentes equipos de manejo de crisis y de relaciones públicas, hay momentos en los que la espontaneidad y la imprevisibilidad de la vida te atrapan completamente desprevenido. La noticia de Tuba huyendo de su ex en el parque nos recuerda, de forma muy clara, que detrás de las cámaras, de los vestidos de gala deslumbrantes y de los guiones aparentemente perfectos, hay personas reales con historias reales, con vivencias complejas. Y aunque este suceso pueda parecer menor en el gran esquema de las cosas, para ella, en ese instante, debió ser bastante significativo y, probablemente, incómodo. Nos ofrece una perspectiva diferente, más humana y cercana, de la mujer que admiramos en la pantalla. Ahora es fundamental recordar la diferencia entre lo que se reporta, lo que se especula y la verdad objetiva. Aunque el titular sea impactante y la historia sea intrigante, es innegable que no tenemos todos los detalles. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que si Tuba sintió la necesidad de retirarse, es porque la situación, para ella, era incómoda, inapropiada o simplemente no deseada. Y eso es un derecho fundamental. Todos tenemos el derecho a decidir con quién interactuamos y con quién no, especialmente cuando se trata de relaciones pasadas que, por las razones que sean, no terminaron en los mejores términos. Y hablando de los términos de ese encuentro, la imaginación vuela. ¿Cómo habrá sido esa coincidencia? ¿Se vieron a lo lejos y Tuba tomó la iniciativa de retirarse antes de ser vista? ¿Se cruzaron cara a cara de manera sorpresiva? ¿Hubo algún gesto, alguna mirada fugaz que delatara la sorpresa y la incomodidad de ambos? Son preguntas que seguramente rondan en la cabeza de muchos de ustedes. Pero volvamos a lo que sabemos y a lo que podemos deducir con cierta seguridad. Tuba Büyüküstün es una mujer fuerte, independiente y con una carrera sólida y consolidada. Si se vio envuelta en esta situación,
es simplemente una anécdota más, un pequeño capítulo en el complejo y fascinante tapiz de su vida, tanto en su faceta personal como profesional. Este incidente, aunque indudablemente haya representado un momento de tensión P. Aratuba nos ha proporcionado material interesante para analizar y debatir. Nos muestra la fragilidad inherente a la fama, esa línea delgada entre la vida pública y la privada, y cómo, en cualquier momento, un día cualquiera puede transformarse de repente en una noticia que acapara titulares. Y aquí estamos nosotros dedicando nuestro tiempo a desmenuzar cada detalle, a ofrecerles nuestro análisis, porque sabemos que ustedes, nuestra increíble audiencia, disfrutan de estar al tanto de todo. Esperamos sinceramente que esta historia les haya parecido tan fascinante, tan intrigante y tan reveladora como a nosotros. Y, como siempre, queremos escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? ¿Creen que Tuba hizo bien en retirarse? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar en sus vidas? Por favor, déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus perspectivas, sus experiencias y debatir con ustedes. Su participación activa es lo que hace que este canal sea tan especial y dinámico. Y antes de que se vayan, un último favor, pero muy importante. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció entretenido, informativo y les mantuvo enganchados, por favor, regálenos un generoso **me gusta, eso nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también aman a Tuba Büyüküstün o que simplemente disfrutan de un buen chisme del espectáculo bien contado. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Recuerden, la vida de las celebridades está llena de sorpresas, de giros inesperados, y nosotros estaremos aquí, como siempre, para contarles todo con el detalle y la pasión que ustedes merecen. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Nos vemos en el próximo con más noticias, más análisis y mucho más entretenimiento. Hasta la próxima, amigos. Chao.